Muy bien, bueno, buenas noches, de vuelta a todos. Retomando acá las clases después de 2 semanas que no las di yo, pero se dieron clases acá, la de Ojaya. En la clase de hoy vamos a hablar de una mitzvah importante que todos conocemos como Yehudim, que quizás es una de las mitzvot que nos distingue a nosotros, es la prohibición de mezclar carne con leche. Pero no es la única prohibición que es de esa índole. Existen otras prohibiciones que también vamos a ver hoy, por ejemplo, la mitzvah de Shatnez, la prohibición de Shatnez o de Kilayim. Bueno, ya vamos a hablar un poco, pero vamos a poner principal enfoque en la prohibición de mezclar carne con leche. ¿Sí? ¿Y por qué lo vamos a hablar? Porque están para allá, una de las veces está en la para allá de esta semana, Parashat Mishpatim. Esta para allá es después de todo la puesta en escena de la entrega de los 10 mandamientos en el Ar Sinai con rayos, con relámpagos, truenos, bueno, todo lo que nos cuenta la Torá que hubo en ese momento. Dios nos entrega los 10 mandamientos, pero apenas nos dan los 10 mandamientos, después de Parshat Yitro, llega Parshat Mishpatim. ¿Qué significa Mishpatim? Significa leyes. Dios nos entrega la ley y nos dice, bueno, ahora de eso ahí, lo más alto donde estaban ustedes frente al Ar Sinai con toda esa emoción, ahora llega el momento de la verdad, son las leyes prácticas, qué es lo que tenemos que cumplir, qué es lo que no tenemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y empieza es una para allá que está llena de leyes. Entre otras leyes, la Torá nos habla, por ejemplo, de las festividades, después nos habla de los bikurim, perdón, primero nos habla de la Shemitah, que es el séptimo año, hay que dejar que los campos descansen. O sea, 6 años trabajará la tierra. El séptimo año la tierra se tiene que recomponer. Entonces, el séptimo año no se puede trabajar la tierra. Seguido habla de las festividades. ¿Por qué nos habla de las festividades? Porque nuestras festividades, los Shalosh Regalim, están relacionadas con la agricultura. ¿Sí? Por ejemplo, Pesach es Hag Aviv, es el momento en el que empiezan los frutos a madurar, es un día de alegría. Después Shavuot, se empieza el Hag Katzir, empieza el momento de la cosecha, y se termina con Sukkot, que es el Hag Asif, cuando toda la cosecha ya está dentro de los depósitos, y es como que la finalización y la alegría de ese momento. Quiere decir que como todas las fiestas están relacionadas con la agricultura, para que una persona no llegue a pensar que al tener que dejar de trabajar la tierra el séptimo año, tengamos que dejar también de festejar las festividades. Entonces la Torá te dice, a pesar de que sea el séptimo año, a pesar de que no se trabaja la tierra, aún así tenemos que festejar las festividades. Pero una festividad en particular, que la festividad de Shavuot, empieza ahí la época después de Shavuot, empieza la época de los Bikurim. ¿Qué eran los Bikurim? Que también están para allá esta semana, otra de las mitzvot, eran las primicias. Toda primicia, que digamos, de los frutos de los que la tierra de Israel se destacaba, los primeros frutos tenían que ser llevados con mucha alegría, felicidad y así con cánticos a Jerusalén y ser comidos en Jerusalén. Es una forma de agradecerle a Dios por, por el fruto, por lo que nosotros pudimos, por nuestras cosechas. Y, y es interesante que en el mismo versículo que la Torá habla de los bikurim, dice, Reshit bikurei amatja, tabib bet Hashem Elokeja. Dice, el comienzo, las primicias de lo que te da la tierra, lo tenés que traer frente a Dios. Y en el mismo versículo, diciendo coma, o sea, ni siquiera cambia de versículo, lo te va a ser viva jalevimo. No vas a cocinar el ternero en la leche de su madre. Este es el versículo que nos habla a nosotros de la prohibición de mezclar carne con leche. No cocinarás el gdi, es decir, el hijo, el ternero, con la leche de su madre. Después, tres parashiot después, Parshat Kitizá, dice el mismo versículo exactamente. Reshit, Bikurat, Matja, Tabib, Betashem, Elokeja, habla de los Bikurim, y enseguida en el mismo versículo, lo te va a hacer mismo. No vas a cocinar el ternero con la leche de su madre. Y en el libro de Dvarim, otra vez, por tercera vez, ahí sí está un poco en contexto más claro, nos dice, Loto con Nevelán, no podés comer un animal que está, digamos, que no fue faenado de una forma correcta, que está enfermo, que es un animal muerto.
Bueno, y al final termina diciendo, lo te di por tercera vez, baja Levimón, no vas a cocinar el ternero con la leche de su madre. Que decir que tenemos tres veces en la Torá, ahora vamos a ver por qué tres, pero las dos primeras vienen después de hablarnos de los bikurim. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es qué tiene que ver carne y leche, la prohibición de comer carne y leche con los bikurim. Eso primero. ¿Por qué está escrito tres veces? Nos dice el Talmud que la Torá nos quiere enseñar tres prohibiciones. Si bien la Torá nos dice lote bayel, no vas a cocinar, pero la prohibición no es solamente cocinar, está prohibido cocinar, está prohibido obviamente comer y está prohibido también sacar provecho. Es decir, si yo de repente tengo algo, se me hizo una comida taref, ¿por qué? Porque se me mezcló carne y leche, entonces no puedo decir, bueno, lo vendo, se lo doy a fulano porque no sé qué. Simplemente hay que tirarlo, y como dice la Torá, no solamente tirarlo, también hay que quemarlo y la ceniza, no necesariamente quemarlo, uno lo puede tirar a la basura también, pero en la época de la Torá, quemarlo y sus cenizas tampoco pueden ser utilizadas. Es decir, ni siquiera, no puedes tener ni siquiera provecho de las cenizas de la carne y leche. Como que no hay otra regla en la Torá tan rigurosa como el tema de carne y leche. Porque las otras cosas, hasta una carne no kasher, podés tener provecho de eso. ¿Sí? Podés decir, bueno, este pedazo bueno, se lo regalo a alguien. Pero en carne y leche no, carne y leche está prohibido. Pero además de eso es una ley que, como ahora vamos a ver que nos dice el Talmud, es un hidush, es algo novedoso. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que dos cosas permitidas se transformen en algo prohibido? Hasta ahora siempre vemos la mezcla de algo kasher con algo no kasher, entonces ahí genera la pregunta, ¿qué pasa con esa mezcla? ¿Se te vuelve todo no kasher? Ahora depende de las cantidades, etcétera, pero que dos cosas que estén permitidas, que sean buenas, que sean comida. De hecho, unas se ponen a mesa de Shabbat y de festividades, que es la carne. La otra hablamos de la leche, se come en Shavuot, es también un alimento necesario. De repente cuando se juntan se prohíben. Digamos, de repente queda prohibido. Y prohibido hasta también, como dijimos recién, de sacar provecho de eso. Y la segunda pregunta es eh, que existen otros tipos de prohibiciones de mezclas o como se llama, por ejemplo, los kilaim. ¿Qué son kilaim? Por ejemplo, una persona que tiene un campo no puede sembrar dos especies juntas, digamos, en el mismo, digamos, sin una distancia. Hay que ver qué distancia, dependiendo del tamaño del campo. Hay muchas leyes que no vamos a entrar en eso. Alguna de estas cosas es solamente en Israel, otras también fuera de Israel, todo lo que vamos a hablar ahora. Eh, pero existen varias leyes. O, por ejemplo, una de las más conocidas también es no se puede mezclar en una misma ropa lana y lino. Esa es la prohibición de Shatnez. ¿Sí? Lana y lino no pueden estar juntas en una misma ropa. ¿Ok? O, por ejemplo, también cruzar animales eh, de distintas especies. ¿Sí? O tampoco, dentro de esa prohibición está la prohibición de arar la tierra con un toro y un burro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el toro tiene más fuerza, el burro es más lento. Entonces el toro o el toro va a trabajar más, o el toro va a hacer que el burro trabaje más también. O sea, lo va a forzar más al burro. Entonces, es decir, cuidar las especies, cuidar las particularidades de las cosas. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que, por ejemplo, en el caso de Shatnez, en el caso de no mezclar lana y lino en una prenda, está prohibido siempre y cuando no sea algo de mitzvah. ¿En qué caso podríamos mezclar lana y lino? En un tzitzit. Por ejemplo, vos tenés una prenda que es de lino. Si tenés porque la mitzvah de tzitzit, y nosotros vemos el tzitzit, lo compramos, pero en realidad, originalmente en la Torah, ¿cuál es la mitzvah? En el caso que vos tengas una prenda con cuatro puntas, le tenés que poner tzitzit. No importa si es una camisa, si es una prenda con cuatro puntas, tiene que tener tzitzit. Entonces, ¿qué pasa si vos tenés una prenda, una camisa, un poncho de lino, por ejemplo, con cuatro puntas, y le tenés que poner tzitzit y el tzitzit es de lana? Entonces, en el caso del tzitzit se puede, porque es una mitzvah. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, en la ropa de los Kohanim. Los Kohanim tenían, entre otras ropas, un cinturón, ¿sí? Una faja que se ponían así como cinturón, se llamaba bnet, y ese bnet estaba hecho de lana y de lino.
Entonces, dice la halajá que ellos podían, o sea, se lo ponían para el trabajo, pero apenas terminaban de hacer el servicio en el templo, se tenían que sacar el abnet. No así el resto de las ropas. Ellos podían seguir usando hasta la noche, quedarse con la ropa de trabajo del Bet HaMikdash, que me imagino que también habrá sido una cuestión de orgullo, salir con las ropas del Bet HaMikdash, irse a sus casas, que todo el mundo vea que tienen el uniforme del Bet HaMikdash, porque los Kohanim no trabajaban todos los días en el Bet HaMikdash, habían turnos, ¿sí? Habían turnos por familias. Entonces, puede ser que uno le tocaba, no sé, una semana al año, y esa semana para él era orgullo salir con las ropas. Pero el Avnet no se lo podía llevar. ¿Por qué? Porque o sea, estaba hecho para el servicio en el Betamikdash. Fuera del servicio ya es Shatnet, ¿sí? Ya es la prohibición de no poder usar vestir lana y lino. Entonces, ¿por qué de repente en el caso de lana y lino para una mitzvah se puede? Y en el caso no sé, de carne y leche, no puedes hacer una milanesa a la napolitana para Shabbat, para una cena de Shabbat, una mitzvah, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la mitzvah de carne y leche es tan rigurosa en la Torah? Eh, bueno, hoy vamos a ver entonces un poco los motivos de la prohibición de carne y leche. Y sobre el final, como siempre, vamos a enfocarnos en una sijá del Rebbe que le da una vuelta de tuerca desde el lado jasídico y místico a la parte de carne y leche para poder entender mejor este tema. Quiero adelantar antes que nada que todos conocemos o muchos conocen la diferencia entre las diferentes mitzvot que hay. Tenemos tres tipos de mitzvot en la Torah. ¿Cuáles son? Edot, Hukim y Mishpatim. O sea, diferentes categorías. ¿Cuál es la categoría de Edot? Edot son todas aquellas mitzvot que son testimoniales, que son testimonio de algo que sucedió. Por ejemplo, la mitzvah de Shabbat. Shabbat, ¿por qué cumplimos Shabbat? Todos me van a contestar porque Dios descansó el séptimo día, creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Quiere decir que es algo testimonial. O por ejemplo, Pesaj. ¿Por qué cumplimos Pesaj? Porque los judíos salieron de Egipto, porque Dios salteó las casas de los judíos. ¿Y por qué comemos matzá? Porque ellos salían con la masa y no alcanzó a cocinarse. Shavuot por la entrega de la Torá, Sukkot porque Dios nos protegió con las nubes en el desierto. Es decir, son mitzvot que son testimoniales, se llaman edot. Por otro lado, tenemos los mishpatim, como la parashá de esta semana, que son todas aquellas leyes que tienen una lógica. Es decir, que primero algunas, que aunque la Torá no las hubiera enseñado, también hubiésemos llegado a la misma conclusión. De hecho, sobre esta parashá, sobre Parashat Mishpatim, muchos que quieren decir que la Torá no es de Dios, etcétera, la comparan con las estelas de Hammurabi, que están en un museo, que dice prácticamente es muy parecido a la parashá de Mishpatim. Si vos agarrás Parashat Mishpatim y agarrás las estelas de Hammurabi, ves que muchas cosas son muy similares. Sin embargo, hay algunos cambios. Por ejemplo, en el caso del ojo por ojo, diente por diente, todo eso en el caso de ellos era literal, entonces la persona podía agarrar y decir, bueno, a este tipo no lo quiero. Bueno, ¿cuánto es el valor de esta persona? Tanto, listo, lo asesino y después pago el valor y se terminó. En esas leyes existía ese tipo de justicia, digamos, era así. Viene la Torah y te dice, Blotica Hofer la nefeshada. Vos no podés tomar una intercambio, como es un valor. O sea, es verdad que si ya uno lo hizo, entonces además de la pena que tiene, también tiene que pagar el valor digamos, ya sea de un ojo, ya sea un brazo, lo que le haya quitado a la otra persona, pero vos no lo podés hacer a propósito. No podés ir y pagar eso, digamos, como comprar el órgano de la otra persona para sacárselo. Entonces ahí vemos una gran diferencia entre las dos leyes. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Que muchos de los mishpatim, muchas de las leyes lógicas, la misma civilización hubiese llegado a esas leyes. ¿Sí? Porque nadie se le ocurre que podés robar a alguien, o asesinar a alguien o otro tipo de cosas. Y hay muchas cosas que la Torá las trae que no están en el resto de las leyes, pero tienen un motivo, nos da una explicación y nosotros la entendemos y son lógicas. Pero tenemos una tercera categoría
que es la categoría de los hukim. Hukim son aquellas leyes que no tienen lógica. Y en cierto modo son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque si el ser humano hubiese cumplido solamente los Edot y los Mishpatim, si todas las mitzvot hubiesen sido únicamente Edot y Mishpatim, testimoniales y leyes lógicas, entonces no estaríamos cumpliendo la Torah de Dios, los mandamientos de Dios. Estaríamos cumpliendo los mandamientos que nuestra lógica, ¿sí? Nuestro raciocinio nos indica. Pero cuando la persona cumple los hukim, son aquellas cosas que trascienden la lógica humana, que van más allá, que el ser humano no lo entiende, pero lo cumple igual. Por ejemplo, no mezclar carne con leche, a esto estoy yendo. Entonces, eso muestra que todo el resto de las mitzvot, aún las mitzvot lógicas, la persona las cumple porque Dios lo ordenó. O en otras palabras, tenemos que cumplir las leyes lógicas como si fuesen ilógicas. Pero aún así, como el Rebbe también recalca sobre la mitzvah de carne y leche, que como está en la parashá de Mishpatim, a pesar de que es un hok, a pesar de que es una ley que no tiene lógica, al estar en Parashat Mishpatim, entonces es porque la Torá nos invita a nosotros a analizarla y a pensarla y a darle algún tipo de lógica, que sea una lógica nuestra, algún aprendizaje, alguna enseñanza que podamos sacar de esta mitzvah. Y hacia eso nosotros vamos, y de hecho vamos a ver que muchos comentaristas trajeron un motivo y hasta existe también un motivo medicinal, ¿sí? Que lo que te da la carne te da hierro, en la digestión la leche lo inhibe, entonces por eso no se pueden tomar juntos, porque en realidad lo que te está dando, la otra te lo está inhibiendo y así. No sé si será o no será, no sé si no esté en temas medicinales, pero de todas maneras, un yehudí no cumple las mitzvot porque la medicina lo dice. Un yehudí cumple las mitzvot porque Dios lo dice. Ahora, nosotros sabemos que el creador del mundo nos dio estas órdenes, debe ser que son las órdenes que nos van a hacer bien, por lo menos espiritualmente, y seguro que también físicamente. Pero ahí está la mitzvah de Basar Bejalab, carne y leche, la prohibición de mezclar carne y leche en la Parashat Mishpatim, para que nosotros la podamos evaluar, la podamos analizar, ¿sí? Y esa va a ser la clase de hoy. Al final vamos a dar el mensaje tan lindo y tan interesante que tiene esta mitzvah. Para empezar, vamos a ver cuál es el motivo, por qué la prohibición de carne y leche está relacionado con los bikurim. Y para eso vamos a citar a Nachmanides, al Ramban. El Ramban nos dice lo siguiente. Eh, Ramban nos dice que la forma de festejar, ¿sí? De la gente en ese momento, el llevar los bikurim al templo, podía caer también en el error y en la equivocación de ir y cocinar carne con leche. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaban llevando las primicias de los campos, también mucha gente aprovechaba y llevaba las primicias de los animales, porque los animales también tenían la mitzvah de primicia. El mejor, todo lo que es primero, el primogénito, es para Dios. No solamente de los animales, no solamente de los campos, también de los seres humanos. ¿Conocen la mitzvah de Pidión Aben? El hijo mayor, cuando los dos padres eran Israel, o sea, no eran ni Cohen ni Leví, ¿sí? Los dos padres eran Israel. Y el chico nació primogénito, es decir, que no haya tenido un embarazo previo, por más que lo haya perdido, que no haya tenido un embarazo previo. Y si no nació con cesárea y nació con parto natural, Peter Regen, como dice la Torá, entonces ese chico le pertenece a Dios, es decir, le pertenece a los Kohanim. Porque ellos en realidad iban a ser los Kohanim en el templo, los encargados de trabajar en el templo, solamente que por el pecado del becerro de oro, los únicos que no pecaron eran los Leví, entonces Dios le dio a los Kohanim, que son de la tribu de Leví, le dio el trabajo en el templo, pero la santidad de ser del primogénito sigue existiendo. Entonces, ¿qué se hace hasta el día de hoy? Se hace la mitzvah de Pidyon Aben, el rescate de los primogénitos. Entonces va el padre con el bebé en brazos y el Cohen se lo da al Cohen, no lo tiene en realidad el Cohen al bebé, lo tiene. Entonces va el padre, el Cohen le dice, mira, ¿qué preferís, a tu hijo o 5 monedas de plata que me tenés que dar por tu hijo? Entonces el padre le dice, no, yo
quiero a mi hijo y acá tenés las 5 monedas de plata por su rescate, digamos. Entonces le da las 5 monedas de plata al Cohen y el Cohen le da el bebé a su padre. Es decir, como hay muchas cosas también en la fruta, por ejemplo, una persona tenía que llevar al Bet HaMikdash, pero con el viaje y con todo eso, la cantidad de cosas que tenía no iba a llegar, se iba a echar a perder o lo que sea, se podía, en algunos casos se podía rescatar lo que es de santidad, cambiarlo por plata y después llegar a Jerusalén y con esa plata comprar otro tipo de fruta, ¿no? Entonces, existe algo similar con el tema de los primogénitos y es una mitzvah muy, muy importante y se hace también una ceremonia muy alegre, muy, muy linda. Pero, ¿qué pasaba con el tema de los bikurim? Llevaban los bikurim al templo, también llevaban muchas veces los animales. Y dentro de los animales, ¿qué llevaban? Los terneritos, ¿cómo se llaman? Los corderitos, los cabritos, ¿sí? Entonces, como eran los primogénitos, eran los primeros, eran chiquititos. Y además, entonces cuando llegaban ahí con la alegría del templo y comiendo con los Kohanim, que están llevando los animales, podían caer ellos en la equivocación o en la tentación de ir sacarle leche y cocinarlos, digamos, cocinarlos junto con el animal. Entonces, por eso le dijo, nos dice la Torá, cuando estén yendo con los bikurim, con toda la alegría, van a comer las cosas, los animales nuevos, todo eso, cuídense de no cocinarlo con leche, con la leche de su madre. Entonces, sí, entonces esto es lo que dice Nachmanides. Viene a Barbanel le da un apoyo a eso, a esto que dice Ramban, y él dice, yo lo vi, yo presencié esa costumbre entre los agricultores de España. Rabbi Yitzhak Abarbanel vivió en España, fue expulsado de España en la época de la Inquisición. Entonces él dice que cuando había una costumbre idólatra de cocinar cabritos con leche. Y eso se reunían 2 veces al año los agricultores para discutir temas de agricultura, de campos, y como una forma, digamos, de rendir culto a los dioses, a un dios, no sé, ellos cocinaban, era una forma, digamos, de hacer, de rendir, digamos, como una ofrenda que le hacían a Dios por el tema de los campos. Y después ellos agarraban eso que habían cocinado. eh, Entonces él dice, yo lo investigué y vi que hacían esa costumbre, que ellos agarraban la mejor carne, que era la de cabrito, y la cocinaban con leche, y eso era una forma de agradecerle a Dios por las cosas que le daba el campo, ¿sí? Hay otro, entonces acá tenemos un primer motivo que nos trae Nachmani es por qué carne y leche está al lado de los bikurim. ¿Sí? Carne y leche está en la posición de mezclar carne y leche, está al lado de los bikurim porque era una forma que, digamos, en realidad, para que no se equivoquen en ese momento de alegría que están llevando los terneros y generalmente, seguramente llevan a la madre para que. Imagínense que venían a Jerusalén, no iban en coche, iban caminando, entonces muchos días. Entonces seguramente llevaban a la vaca a la cabra con los cabritos para que tomen. Entonces no saques de la leche de su madre y cocines en eso al cabrito. Por eso lo trae al lado de los bikurim y, como dijimos recién, la Yitzhak Barbanel dijo que esa era también la costumbre dentro de los agricultores. Ahora hay una historia que dicen que una vez el- ¿cómo se llama? Como el rey o que, digamos, el que tenía el poder, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo debe ser rey o el terrateniente? No sé cómo llamarlo. Le dijo al Maral de Praga, lo llamó y le dijo, mira, tengo ganas de comer cerezas, pero es invierno, las cerezas son fruta de verano. Entonces, ¿qué hago? Vos que sos un tipo inteligente, ¿qué puedo hacer? Entonces el Maral de Praga
le dijo, agarrá, lo llamó al agricultor del rey y le dijo, mira, agarrá carne del rey y leche, o sea, no es de él porque no puede tener provecho de eso, pero agarrá carne y leche, hace una comida, un guiso, digamos, mezclarlos juntos y echale eso al árbol. Y eso, eso va a hacer que el árbol madure más rápido y va a sacar cerezas antes de tiempo. Y así fue, que lo hizo y sacó cerezas y el rey pudo comer cerezas antes de tiempo en invierno. Entonces el encargado de los campos del rey se sorprendió, dijo, y esto es un invento que nunca lo escuché, agarró y lo dejó por escrito en un libro. Años después, Rabbi Natan Eibishitz estaba sentado en el baño y en el baño no puede estudiar Torah. Entonces, ¿qué hace? Lee libros de ciencia. Entonces, justo le llegó, le prestó un libro y vio esa nota que había escrito este señor, este agricultor, sobre lo que había pasado con el Maral de Prat. Entonces, Rabbi Natan Eibishitz dijo, ahora entiendo cuál es la relación entre los bikurim y la prohibición de comer carne y leche. Que si una persona o un agricultor quiere adelantar los bikurim, o sea, la Torah nos dice, cuando vos tenés la primicia, digamos, los primeros frutos del árbol, lo tenés que llevar a Jerusalén. ¿Qué pasa? Viene un agricultor y dice, che, está bien, yo quiero adelantarme, quiero que salga más rápido. Le voy a echar carne y leche para adelantar los frutos y llevarlos al Bet HaMikdash. Entonces viene la Torah y te dice, lo te va a hacer el Diba Jalevimo. No podés cocinar ni siquiera, ni tener provecho de carne y leche. Por eso, en base a eso que había en la historia del Maral, dijo, ahora entiendo la relación entre los bikurim y la carne y leche. ¿Sí? Para no adelantar el tema de la, ¿cómo se llama? La maduración de los árboles. Y después está escrito en otro libro, lo escribe así literal. Dice que la carne y leche hace bien a los, digamos, a los árboles y por eso, pero no se puede usar. ¿Sí? Bueno, que escribe el Natsib es que habían algunas personas no judías que acostumbraban a cocinar en esa época carne con leche, hacer una comida carne y leche y le ponían un poquito a la tierra para hacer abonar los campos, ¿sí? Como un abono para los campos. Y sobre eso está escrito lo te va a hacer que no podés mezclar carne con leche, cocinar carne con leche, ni siquiera para los campos, ¿sí? Eso es lo que trae ahí el libro Amek Dabar. Bueno, por otro lado, los libros de Hasidut traen un motivo, un tercer motivo. Hasta ahora dijimos, el primer motivo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El primer motivo era que la costumbre de la gente, o sea, cuando iba de los agricultores, era festejar, digamos, comiendo carne y leche. Y Hashem nos dice que cuando vos vas a llevar el cabrito, no te equivoques en los bikurim y cocines juntos. Segundo motivo era este que dijimos recién, que como es abono para la tierra, la Torah nos prohíbe, cuando habla de los bikurim, que es la mitad de la agricultura, digamos, que no aceleres los bikurim usando carne y leche. Ahora vamos a traer un tercer motivo. Y este motivo nos va a abrir paso, y vamos a responder sobre el final de la clase, ¿sí? Porque hay un midrash, hay un libro de Hasidut cita un midrash que dice así. Cuando es conocido el midrash que dice que cuando Dios nos va a entregar la Torá a nosotros, la semana pasada, Parshat Yitro, los ángeles le dijeron a Dios, Tnaot Hala Shamay, tu od, tu brillo, tu esplendor, déjalo en el cielo. ¿Cómo se lo estás dando a la tierra? ¿A los seres humanos se los estás dando? Seres humanos que se equivocan, son gente que viven desilusionándote, a ellos le vas a dar lo más preciado que tenés, que es la Torá. Entonces nosotros conocemos la respuesta de que Dios le dijo a Moshe, Moshe, sostenete del trono celestial, metafóricamente hablando, porque Dios no tiene un trono de donde sostenerse, pero como diciéndole, no te voy a hacer no te van a hacer daño, no te preocupes, respondele a los ángeles. Entonces, ¿qué le responde Moshe? ¿Acaso ustedes tienen padre y madre para respetar? ¿Acaso ustedes tienen vida que no asesinarás?
¿Acaso tienen posesiones que dicen no robarás? O sea, es decir, la Torá le habla al ser humano, no le habla a los ángeles. Esa fue la respuesta que es la respuesta que todos conocemos. Pero hay un Midrash que nos dice otra cosa, nos dice otra respuesta. Dios le dice a los ángeles, ustedes, cuando visitaron a Abraham, Abraham Avinu, lo visitaron, ¿se acuerdan? Sí, Abraham estaba dolido después del Brit Milá, al tercer día de hacerse el bris, estaba dolido. Entonces Dios ayer hizo que salga un día de mucho calor para que no haya gente que transeúntes ahí, que gente que esté caminando por el desierto, que no haya caravanas. Porque cada caravana que pasaba, Abraham saltaba y enseguida quería invitarlos a su casa, vengan a comer, les enseñaba la unicidad de Dios, etc. Entonces Dios dijo, pobre Abraham, lo voy a dejar que descanse. Entonces mandó un día de mucho calor. Pero ¿qué pasó? En vez de descansar, Abraham sufría. Estaba sentado en la puerta de la carpa esperando que pase alguien. Y sufría que no podía cumplir su misión en el mundo, que era el invitar gente a su casa, el Achnasat Orjim, y el difundir la idea de Hashem. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Dijo, me lo voy a mandar dos ángeles, tres ángeles, vestidos tipo, disfrazados de personas. Entonces fue Abraham, los invita, y les dice, ¿qué dice la Torá? Velabakarratz Abraham. Abraham corrió al ganado, y después les dio de comer eh, gemá bejalab, manteca, leche, y después la carne que había hecho. Entonces muchos dicen, ¿cómo? Abraham les dio de comer carne y leche, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros nos fijamos en el orden que trae la Torá, dice, primero le dio leche y manteca, y después le dio la carne. ¿Cuál es la idea? Él fue digamos, a buscar una vaca, no sé, un cabrito, le hizo cejita, había que desarmarlo, había que hacerle todo, no es que directo lo pones a la parrilla. Después lo puso a la parrilla. Mientras tanto, hasta que se hace el asado, ¿qué hacemos? Picamos. ¿Qué picó? Le dio de comer manteca y leche. Pasó la hora que hay que esperar entre leche y carne, y recién ahí le dio la carne, como un plato fuerte. Pero vino Dios y le dijo a los ángeles, ustedes que comieron leche y carne, eh, comieron lo de Abraham, por eso yo le voy a dar la Torá al pueblo de Israel. ¿Sí? Y acá se entiende cuál es la relación entre la prohibición de comer carne y leche con los bikurim. Porque ¿cuándo se festejan los bikurim? En Shavuot, en la entrega de la Torá. ¿Sí? En el Shavuot nosotros Haga bikurim. En la fiesta, a partir de ahí se empiezan a traer los bikurim. Entonces, ya que a raíz, digamos, de la mitzvah, de la prohibición de comer carne y leche, Dios nos dio la Torá a nosotros y no se la dio a los ángeles. Por eso, cuando da la orden de no vas a comer carne y leche, cuando habla de los bikurim. Los bikurim están relacionados con Shavuot, con la entrega de la Torá. Y como la Torá la recibimos gracias a no mezclar carne y leche, a esa prohibición de carne y leche, entonces por eso Dios los trae juntos en el mismo pasú. ¿Sí? Y más todavía que en el Shavuot todos conocemos la costumbre de comer comida láctea y también comida de carne. En Shavuot se come las dos. La gente conoce comida láctea, pero Shavuot no deja de ser un hag donde hay que comer carne también. Entonces, como se come también leche y también carne, entonces Bikurim nos dice la Torá, cuando ustedes traigan los Bikurim y deciden Shavuot, no se equivoquen y no coman carne y leche juntos. Ahora, todos sabemos que los ángeles en realidad no comieron carne y leche juntos. Abraham se cuidó de no darles carne y leche juntos. Entonces, ¿cuál es el argumento este que les dice Dios? Ustedes comieron leche y carne con Abraham y ahora por eso le voy a dar la Torá al pueblo de Israel. Quédense con esta pregunta hasta el final de la clase. Al final de la clase vamos a responder algo que me hizo volar la cabeza a mí. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el tema, hasta ahora era por qué el pasuk lo trae junto con los bikurim. Ahora vamos a entrar un poco en la prohibición misma de no mezclar carne con leche. Y como dijimos antes, citamos el Talmud. El Talmud dice que, el Tratado de Psahim, que carne y leche es un hidush. ¿Qué es un hidush? Es una novedad. Es algo novedoso, es algo que no lo entendemos mucho. Gracias, ¿cómo sabías que estaba deseando algo?
Gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה bidbaro. Bueno, la prohibición de vuelta de comer carne y leche dijimos que es un hidush, es algo novedoso, ¿sí? Y de hecho, es tan novedoso que en realidad también mucha gente no entiende la implicancia que eso tiene en la vida del yehudí. Por ejemplo, tenés que tener dos vajillas, tenés que tener dos hornos, tenés que tener dos bachas, dos piletas. Heladera no, heladera se puede poner en la misma heladera, pero es todo doble, o sea, estás todo, te tenés que cuidar de carne y leche, o sea, te cambia toda la vida. O de repente vos te invitan a cenar, ¿sí? Y antes de cenar dijiste, bueno, ¿a qué hora es la cena? A las 9. Pero estoy muerto de hambre, saqué, me paso, me como un shawarma en el camino y a las 9 voy para la casa. A las 6 de la tarde, 5 te comiste un shawarma, porque tenía mucha hambre, porque ese día, y llegaste a la casa de la persona que te invitó a cenar a la noche, y de repente, ¿qué hay de comer? Un queso, una pizza. Pero comí carne, comiste, bueno, comer ensalada, nada más. Entonces, es todo un tema el tema de carne y leche, ¿sí? En la vida de la persona. Y de hecho, una de las preguntas más fuertes es que en el resto de las prohibiciones de mezclas, por ejemplo, lana y lino, o por ejemplo, de animales de dos especies, estamos hablando de distintas especies. Sin embargo, en la leche y la carne, estamos hablando de la misma especie. De hecho, la Torah misma, ¿cómo te lo dibuja? No comerás carne, no cocinarás la carne con la leche de su madre. Es decir, todo proviene del mismo animal. Tanto la carne como la leche viene del mismo animal. Entonces, si tiene el mismo origen, entonces, ¿por qué no se puede mezclar? ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿cuál es la idea de no mezclar carne con leche si viene todo el mismo origen? Yo puedo entender la anelino, porque bueno, son dos cosas distintas, un burro y un toro, pero carne y leche viene todo de la vaca o del cabrito, el animal kosher que sea. Bien, entonces, bien, dijimos entonces que la prohibición es no solamente comer, es también cocinar y también sacar provecho. Y, y como dijimos recién, también la mitzvah de carne y leche, a diferencia de Shatnez, está prohibida también en cosas de mitzvah, ¿sí? Aunque sean mitzvot. Y bien, hay cosas que ya las dije antes, por eso las tenía acá y ya las había dicho en la primera parte. Eh, Bien, ahora Ramban, vamos a citar de vuelta al Ramban, a Nachmanides, sobre este tema. Nachmanides nos da una explicación de por qué no se puede comer carne y leche y nos da una explicación lógica y que de hecho diferencia a esta previsión de carne y leche del resto de las previsiones de mezclas, ¿sí? Entonces Ramban nos dice así, el motivo por el cual la Torá nos prohíbe a nosotros comer carne con leche es porque todo el motivo por el cual la Torá nos permite, por ejemplo, hacerle yejitá a un animal, matar a un animal para comer, es porque y nos da también las leyes de yejitá, porque Dios nos podría haber dicho matar al animal y comerlo así nomás. ¿Por qué hay tantas leyes de yejitá? Por ejemplo, cómo tiene que ser el cuchillo, dónde tenés que cortar, que el cuchillo no tenga ninguna grieta para que no desgarra al animal. ¿Por qué tantas leyes sobre cómo vas a matar al animal? Y de hecho después hay que ir y tapar la sangre con tierra, ¿sí? Mitzvot Kisuyadam, se agarra un poco de la sangre de la yejitá y se la cubre con tierra. Es porque la Torá nos dice, yo te permito comer un animal, te permito hacer la yejitá, pero no quiero que caigas en convertirte en una persona, eh, ¿cómo se dice? Sanguinaria, una persona cruel, ¿sí? No quiero que te conviertas en una persona cruel. Entonces, por eso el método para
para matar el animal, la forma en la que vas a matar al animal es una forma en la que el animal no va a sufrir. Una forma en la que el animal va a morir directamente sin que haya un animal que muere, otro que no muere. A veces pasa que de repente, no sé, le tiran un tiro a un animal y van de cacería. ¿Vieron? Cazar un animal. En esa época, cómo se cazaban los animales? Iban de caza, digamos. A veces le embocabas, a veces lo herías y quedaba el animal herido. Es decir, la Torá nos dice, vos querés comer un animal, no lo hagas sufrir. Eso para empezar. Una vez que lo mataste, mostrá que estás avergonzado de eso y cubrí la sangre. Hacer la mitad de Kisui Adam es para concientizarnos a nosotros que como que sintamos vergüenza frente al animal de que tenemos la sangre del animal ahí, no, andá y tapala un poquito con tierra. ¿Sí? Para que esas características generen en nosotros cierta sensibilidad sobre el animal. Entonces, como es muy fácil cruzar esa línea de la crueldad, ¿sí? sobre los animales, entonces la Torá nos da también leyes además de Shejitá, también de la prohibición de carne y leche. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el medio de alimentación del animal, de un animal callar? ¿Sí? El animal, el cabrito, toma la leche de su madre. O sea, se alimenta de esa leche. Entonces, no vayas a ser una persona cruel de agarrar al cabrito y cocinarlo con su medio de alimento, o sea, de alimentación. Entonces viene la Torah y nos dice, no podés, no hagas, no te vayas el tipa jalebimo. Ahora vinieron los sabios y agregaron a eso, dijeron, no es que agregaron, sino que hay una tradición desde la época de Moshe del Ar Sinai, que cuando la Torah nos dice, no cocinarás el cabrito con la leche de su madre, no se refiere únicamente a un cabrito con la leche de su madre, sino a toda carne con toda leche. Solamente que la Torá te lo figura de esa manera para que mostrarte la crueldad que existe en ese tema de cocinar al cabrito, digamos, el animal, con su medio de supervivencia. Y hay una historia, una vez contamos sobre Rabiudán así, que estaba ahí parado al lado del Yojet y vino de repente el cabrito, se le escapó al Yojet y se le metió, se escondió abajo de la túnica de Rabiudán así. ¿Sí? Rabiudán, el autor de la Mishnah. ¿Qué le dijo a Rabiudán así? Le dijo, anda, anda, volvé con el Yojet que para eso fuiste creado. En ese momento hubo un tumulto, un ruido en el cielo y a partir de ese día, durante 13 años, Rabiudán así empezó a sufrir de dolores de dientes, dolores muy fuertes en los dientes. Según el Talmud era porque, por esa crueldad, digamos, que le dijo, ¿no? La falta de sensibilidad de decirle al animal, como que buscaba protección con Rabiudán así, y decirle, anda, que para eso fuiste creado. Pasaron 13 años hasta que la empleada de Rabiudán así vio una lagartija, una rata, no sé lo que era, en la casa y la corrió ahí para matarla. Entonces Rabiudán así la vio y le dijo, pero dice Berrajamab al Kol Masab, la misericordia de Dios está sobre todas sus creaciones. Dios tiene misericordia de la creación y si vos la vas a matar, a partir de ese día se le fueron el dolor de dientes a Rabiudán así. Es una historia que nos cuenta el Talmud sobre la sensibilidad que hay que tener con los animales. Es verdad que comemos animales, que hacemos, pero la Torá nos pide, por lo menos no lo comas con leche, no lo comas con su medio de alimentación, no comas con su propio alimento. ¿Sí? Es para sensibilizarnos a nosotros en nuestro trato con los animales. Y bien, bueno, otra explicación es que el mundo, Dios crea el mundo, puso primero están los minerales, después por encima de los minerales están los vegetales, por encima de los vegetales están los animales y por encima de todos estamos los seres humanos. Y cada uno se alimenta del que está abajo.
Es decir, los minerales son el alimento de los vegetales. O sea, que la forma de elevarse de los minerales, es ser parte de los vegetales, es alimentar a los vegetales. Y los vegetales, la forma de elevarse, es alimentar a los animales kosher, que son los animales kosher, son animales que se alimentan de la tierra. Eh, o sea, su manera es elevarse. Y la manera de elevarse de los animales es ser el alimento de los seres humanos. ¿Y por qué todo eso? Porque en el momento que la persona, por medio de ese alimento, con la fuerza de- de- de los nutrientes que le da la comida, la persona va a servir a Dios, entonces en definitiva está elevando al mundo entero, está elevando los minerales, los vegetales, los animales y todo en el servicio a Dios. Es como que esa es la aspiración de todo. Me acuerdo cuando era chico, mi tío, que era Sofet, eso, le decía a su hijo que le quería dar de comer y el chico no quería. Y dice, no, pero esta gallina me pedía, por favor, quiero ser, que me coman, no me acuerdo quién, para cumplir la mitzvah de Shabbat, no sé qué. O sea, digamos, en lo que es la creación, una cosa alimenta a la otra. Entonces, cuando nosotros agarramos digamos, comemos carne y la Torah nos dice no lo vas a comer con leche, es porque en realidad la crueldad de alegrarse con en el momento que comes la carne, te estás alegrando, lo estás cocinando con su alimento, entonces no estás elevando todo, sino lo estás haciendo de una forma cruel, ¿sí? Pero si la mentalidad de la persona es elevar todo, entonces en ese momento la persona va a hacer, ok, como carne, pero como solo carne, no voy a comerlo junto con leche. Como leche, solo leche, y no lo como junto con la carne. Un cuento jasídico que dice que cuenta que el Baal Shem Tov, antes de ser el conocido gran Baal Shem Tov, él hacía chancas, iba de lugar en lugar y cuando empezaba a ser un poco conocido se iba a otro lugar y así. Él estaba, digamos, le gustaba estar en la clandestinidad. En uno de los lugares él se mantenía como sojet. Él era sojet y de eso él se mantenía. Y no es como es hoy que vas a una, digamos, a un frigorífico y se hacen un montón de cejitot. Antes que era, iba la persona que tenía la gallina, le mandaba al empleado a andar sojet, que te haga cejitá y se lo devuelva y ahí le hacían la melijá, el salado todo en la casa. Entonces, una vez una persona manda a su empleado a los sojet, ¿sí? Y el Baal Shem Tov ya se había ido y habían cambiado de sojet. El pueblo cambió de sojet. Entonces fue a lo del sojet nuevo y vuelve con la gallina viva. Entonces el dueño le dice, pero ¿necesitas yejitá? Dice, no, no, este nuevo sojet, este no sirve, le dice. No es buen sojet, no, me parece que no es bueno. ¿Por qué? Le dice. Y porque Isroli, que era digamos, el Baal Shem Tov, cuando tenía que afilar el cuchillo, lo afilaba con el líquido de sus lágrimas, con las lágrimas lo afilaba. Y este le echó agua del coso y lo afiló con el agua. Quiere decir que no debe ser bueno. Hay que llorar antes de matar a un animal. Esa es una historia, una anécdota jasídica. Es decir, también cuando hace yejitá, el Baal Shem Tov lo hacía con lágrimas en los ojos. Lo hacía con esa sensibilidad antes de matar a un animal. Eh, bueno, entonces dijimos la opinión de Nachmanides, que es por un tema de no ser cruel, y es por eso que se prohibió la carne y leche. Ahora, según esta opinión, eh, no es lo mismo el resto de las prohibiciones de mezcla, ¿no? O sea, ya sería otra cosa. Ahora vamos a traer otra explicación en la que sí vamos a ver también un motivo, una explicación para todo lo que son el resto de las mezclas. Y dice así, vamos a entrar un poco en la parte más mística de la clase, que esta es la parte central. Cuando Dios crea el mundo, creó el mundo con lo que son llamadas conocidas las sefirot, ¿sí? Que son diferentes energías. Esas energías son energías que en muchos de los casos son hasta contradictorias. Y hay dos de las sefirot que son las centrales y que todo el resto se desprende, todo el resto de las sefirot se desprenden de esas dos. ¿Cuáles son esas dos? Son Gesed y Gburá. ¿Qué son Gesed y Geburah? Lo podemos traducir como bondad y severidad o límite. Es decir, a veces el mundo está en formato de Gesed, que es el dar, es
el proyectarse, es la abundancia, es sin límite, lo ilimitado, pero muchas veces el mundo también necesita de los límites, necesita de la cura, porque si vos das y no pones límites, eso que estás dando va a ser contraproducente. Entonces vos tenés dos líneas, tenés Gesed y tenés Gurá, y así Dios creó el mundo. Ahora, Gesed y Gurá, si bien son dos cosas distintas, la idea cuál es que puedan convivir dentro de este mundo. O de hecho, como explica el Hasidut, que en un comienzo Dios creó al Gesed y a la Gurá y a cada una de las 10 sefirot sin límite, quiere decir sin límite, sin darle lugar al otro. ¿Y qué pasó? Chocaron. Y al chocar hubo una gran explosión, que fue la rotura de los recipientes del mundo de todo, que cayó en este mundo de la refinación, que es el mundo de Tikkun, que nosotros estamos refinando hoy. Es un tema para otra clase más extensa. Pero lo que quiero decir, ¿qué hizo Dios al final? Puso Gesed y Gurá con cierta limitación como para que puedan convivir juntas entre ellas. Ahora escribe el Maharal de Praga, eh, el Maral de Praga describe el amor como la voluntad de la persona de complementarse con lo que es opuesto a uno. ¿Sí? Así lo describe el Maral. ¿Qué es el amor? El amor, en realidad lo dice al revés, dice, el complementarse del distinto, de lo que es opuesto a mí, ahí está, esa voluntad es la que genera amor. Por eso una persona cuando busca en otra persona algo, ¿qué busca? Generalmente algo que yo no tengo, algo en lo que me pueda complementar, ¿sí? Y si me puede complementar, entonces, ¿vieron cuando alguien dice, no, hacemos re buena pareja? ¿Por qué? Porque él es así, yo soy así. Cada uno tiene su característica, pero muchas veces esas características distintas, que al principio son buenísimas, terminan siendo después el motivo de los choques, de las peleas, porque vos sos así, bueno, pero si vos siempre dijiste que te complemento en esto, ¿por qué ahora de repente no? Entonces el Maral de Prague dice que la voluntad de nutrirse de lo que, de lo diferente que es el otro, o sea, lo que el otro me puede dar a mí, al ser diferente, eso es el amor. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dijimos recién de Gesed y Gurá? Que la carne y la leche, cabalísticamente, representan al Gesed y a la Gurá. La leche es blanca, ¿sí? Blanca representa digamos, el gesed, que es la bondad. La leche se la damos a un recién nacido, ¿sí? Es algo digamos que con eso nosotros empezamos a crecer, es nuestro primer alimento. La leche es líquida, entonces es como que se proyecta como el gesed que baja. No así la carne es roja, el rojo genera ¿cómo se dice? Eh, la furia, es el color de la rigurosidad, es el color de los límites. La carne es más pesada, es más dura, es más, y cuando uno la come también siente, digamos, ese adentro como una adrenalina, está comiendo un buen asado. La leche cuando se toma. Me tomo un café con leche para relajarme, de hecho la leche te duerme, ¿viste? Tomas una leche, te vas a dormir. La carne no, la carne la persona lo come con otro, en otro estado, digamos. Entonces leche y carne son gesed y Gvurá. Ahora, ¿qué pasa? El problema está que cuando nosotros tenemos características dos tipos de personas con diferentes características, tenemos dos posibilidades, ¿sí? O dejamos de lado las características de cada uno, es decir, tratamos de que cada uno pierda su singularidad, o si no, lo que hacemos es agarramos a esas dos personas, cada uno con su singularidad, y las unimos para que hagan un bien común. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos poner dos cabezas en una misma empresa con diferentes tipos de formas de ser. Si una persona, vamos a poner, no sé, como líder a un tipo que es nervioso y el otro que es más tranquilo, y van a chocar. En algún momento uno se va a apurar, el otro va a decir que quiere ir más lento, entonces van a terminar chocando.
Y si vos lo que querés hacer es decirle a cada uno que pierda su característica, entonces no estás aprovechando digamos, el propósito que cada uno tiene en este mundo. Entonces viene el Hasidut y nos dice lo siguiente. En Shatnez, el Shatnez, que es la lana y el lino, ¿de qué color es la lana? Originalmente blanca. ¿Y el lino, las semillas de lino son rojas? ¿Sí? Lana y lino también son Gesed y Gvurá. Pero la lana y el lino, cuando vos haces una prenda, las cosés juntas, cada una sigue siendo, este hilo es lana y este hilo es lino. O sea, no se mezclan, no pierde cada uno su característica. Entonces, es un problema cuando esas características, esa singularidad que tiene la particularidad de cada uno, no está para algo de santidad. No hay algo de Kedushá frente a Dios. Por ejemplo, en el momento del Bet HaMikdash, el Cohen estaba sirviendo a Dios. La lana y el lino no tienen, por más que cada uno tiene su particularidad, pero al proponerse servir a Dios, en ese momento entonces cada uno puede estar con toda su potencia y su singularidad porque están haciendo algo que está por encima de ellos. ¿Ok? Pero fuera de eso, cuando sale el Beta Migdash el Cohen, cuando no es un tzitzit, por ejemplo, no es una prenda de un tzitzit, ahí de repente puede generar choques digamos, rispidencias. O si no, podés hacer, la otra manera es hacer como cocinar carne y leche. Cuando vos cocinás carne y leche, ¿qué se hace? Se hace una misma, no está la leche por un lado y la carne por otro lado, sino la carne está llena de leche, la leche está llena de carne y debe hacer algún tipo de color, no sé, nunca cociné carne con leche, pero no, pierde cada una pierde su característica. La leche debe tener gusto a carne y la carne debe tener gusto a leche. Y de repente la particularidad de la carne ya no es carne y la leche ya no es leche, entonces pasa a ser algo nuevo. Y eso tampoco es lo óptimo. Porque si Dios nos creó el mundo con Gesed y creó con Gurá, es porque Gesed tiene que ser Gesed, Gurá tiene que ser Gurá. Una persona tiene que tener las características que cada uno tiene. Si uno siente, hay gente que es más, ¿cómo se dice? Más cerebral, más fría, más calculadora, esa gente que lo piensa todo, lo analiza. Hay gente que es impulsiva, hay gente que es más cálida. Entonces vos no podés hacer un mundo que sean todos calculadores, ni podés hacer un mundo todos impulsivos. Cada uno tiene su función y todos tienen que ser y cada uno tiene que cuidar su particularidad. Pero ¿cuándo está el problema? Cuando queremos borrar la particularidad del otro. O queremos imponer, o queremos ser, o sea, los unimos, pero cada uno siendo, digamos, mostrando su particularidad hasta el final. Entonces viene la Torah y nos dice, lo te va a ser viva jalevimón, no poder mezclar carne con leche significa cuál es el mensaje. ¿Por qué no se puede? Porque vos no podés borrar la particularidad del otro. La carne tiene que ser carne y la leche tiene que ser leche. Vos querés hacer una comida carne, hacela con carne. Querés con leche, hacela con leche. Pero no trates de borrar las cosas positivas o la forma de ser de la otra persona. Como esa gente que dice, o sea, si me hace bien, si hace lo que yo digo, entonces está bien. Si no, entonces, ¿para qué seguir juntos? Mira, entonces, eso tratar de borrar la particularidad de la otra persona. Ahora, por otro lado, viene la Torah y nos habla del shatnez. El shatnez sí vemos que se puede usar en un momento, digamos, para una mitzvah, es porque nos quiere decir lo siguiente: ¿cuál es la forma de que la singularidad de las personas puedan coexistir, puedan estar juntas? Es cuando tenemos un mismo fin. Y ese fin es un fin divino, es un fin de Kedushá, un fin de santidad. Si nuestros ojos están puestos en lo que Dios quiere de nosotros, entonces esa particularidad va a estar bien utilizada y no va a chocar, no va a chocar con el otro. O como dice el Tania, existe el servicio del tzadik, existe el servicio del Benoní. ¿El Benoní quién es? Es aquella persona que tiene una lucha constante con su instinto del mal. No es malo, porque en la práctica él no comete cosas malas, no hace, no transgrede, pero tiene pensamientos de repente malos, aunque sea por un instante, después se los saca de su cabeza. Tiene algún tipo de tentación por algo malo. El tzadik no tiene ni siquiera la tentación. Entonces viene el Tani y te dice, no es que el ser tzadik es mejor que ser un Benoni, porque ser tzadik no es algo a lo que nosotros podemos aspirar. El ser tzadik es un regalo que te puede dar Dios. A lo que nosotros sí podemos aspirar
es hacer un Benoni. Es hacer una persona que tiene una lucha interior constante. Y aún así hacer el bien. Pero que el servicio a Dios, Dios necesita tanto uno como el otro. Tanto necesita el servicio del tzadik como el servicio del Benoni. Entonces uno dice, no, pero entonces choca, porque el tzadik le va a decir al Benoni, vos tenés pensamientos pecaminosos. Y el Benoni va a decir, bueno, pero yo tengo la fuerza de anteponerme a esos pensamientos y vos no tenés prueba. No, porque en el servicio a Dios los dos caminos son caminos correctos y caminos válidos. Lo mismo también en nuestras vidas. Está escrito, por ejemplo, en la pareja. Dice Ish Veisha. Ish Veisha tienen las mismas letras, solamente cambia una. Ish tiene Aleph, Shin y la Yud, y ya tiene Aleph, Shin y la Hei. ¿Qué es Yud y Hei? Es Dios. Si nosotros tenemos a Dios en el medio, está Dios en la pareja, entonces Ish y Ya se pueden hacer Ish y Ya juntos, formar una familia, a pesar de ser diferentes, no a pesar, es gracias a ser diferentes pueden potenciar mucho más su familia, porque cada uno le va a entregar al hogar sus características, sus particularidades, pero porque está Dios en el medio, porque sabemos que estamos juntos haciendo algo para, algo que está por encima nuestro. Pero si le sacamos la Yud y la Hei, queda Esh. ¿Qué es Esh? Fuego. Ahí empiezan los problemas, ahí empieza el fuego, ahí empieza de repente, no, que vos sos así, vos sos así. Entonces, de vuelta, lo que nos enseña a nosotros la mitzvah de carne y leche es justamente respetar las particularidades de las personas, es complementarse uno con el otro, siempre viendo el lado, digamos, lo que hay, el servicio a Dios, que es lo que tenemos todos en común. Ahora vamos a hablar eh, vamos a tener una alajá, no sé qué hora es, no, ya tengo que ir terminando. Vamos a tener una alajá en, que hay en temas de kashrut, que es un concepto, no lo voy a explicar todo, pero voy a traer el concepto nada más. Lo voy a traer con un ejemplo. Hace 20 y pico años estábamos en Cuba con un amigo de Shlihut, estábamos ahí trabajando con la comunidad. Nosotros teníamos un departamentito en una casa de familia, como hoy es un Airbnb, antes ya en Cuba ya existía eso. Entonces teníamos nuestro departamentito donde siempre íbamos, teníamos la llave ahí en un armario, que estaban todas nuestras ollas kasher y que quedaba de uno para otro. O sea, iban chicos de la yeshiva, iban unos para Pesaj, después para Purim, para Pesaj, para Shavuot, para las vacaciones. Bueno, en fin, todo el tiempo siempre teníamos nuestras ollas ahí. Un año, una de las veces que estaba con un amigo, de repente en el mismo hotel habían dos italianos judíos. Entonces nos hicimos amigos, charlando, los invitamos mucho a comer, comían con nosotros. Hasta un día ellos dicen, bueno, estamos comiendo todos los días con ustedes, déjenos, por lo menos hoy cocinamos nosotros. Hoy cocinamos. ¿Qué cocinaron? Pasta. Entonces íbamos una buena pasta con... Entonces agarró y hicimos los fideos, qué sé yo, después ellos hicieron como con aceite y ajo, no sé, como algo, mucho aceite y mucho ajo. Entonces cuando agarré la olla del aceite y ajo para echarle sobre los fideos, me dice, no, no, no. Me dice, los fideos sobre el aceite y el ajo, no el ajo sobre el aceite y fideo. ¿Por qué? Entonces me dijo, me citó un concepto alágico, dice, tata gabar. Hay una ley en alajá que lo inferior se impone sobre lo superior. ¿Qué quiere decir en la alajá de Maaseh, en la práctica? Se te cayó un pedazo de carne no kasher sobre un pedazo de carne kasher, ¿sí? Caliente. Entonces, en ese caso, si lo que estaba abajo era la carne kasher, entonces vos sacás la carne no kasher de arriba y y te prohíbe la carne únicamente una capa, le tenés que sacar una capa de la carne de abajo y ya la carne queda kasher. ¿Por qué? Porque está gober. Lo de abajo se impone sobre lo que está arriba. Pero si es al revés, si la carne kasher cayó sobre la carne no kasher, entonces ya toda la carne no es kasher. Esa es la alhaja. Entonces y escuchen esto porque según esta idea, vamos a entender, ahí está la respuesta a lo que le dijo Dios a los ángeles, ¿sí? Cuando le dijeron, ¿por qué no entregás la Torá?
acá, digamos, en el cielo. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Ustedes comieron leche y carne con Abraham, ¿sí? Comieron leche y carne con Abraham. No hicieron nada malo, pero a raíz de que ustedes comieron, digamos, primero, digamos, ¿qué ingresa primero? Primero ingresa la leche. ¿Por qué? Perdón, esto es para explicar, todo esto es para explicar por qué de carne a leche se espera 6 horas y de leche a carne se espera 1 hora nada más. Entonces hay sus motivos alágicos, que es que la carne primero es más grasosa y entonces queda el gusto en la boca, y otro motivo es porque queda también carne entre los dientes y la digestión es más pesada, entonces por eso se espera hasta que se termine la digestión. Pero en el caso de la leche, que la digestión es más liviana y los productos lácteos generalmente, salvo un queso que es añejado, que eso hay que esperar 6 horas, el resto son cosas que son más livianas, entonces por eso se espera solamente 1 hora. Pero existe también otra explicación, que si para traer la curá antes había un gesed, entonces la curá está bien. Es decir, si vos tomaste leche, es decir, incorporaste en tu vida el gesed, incorporaste en tu vida, como dice el brazo, la diestra abraza y con la izquierda uno empuja. Es decir, los límites uno tiene que ponerle con la izquierda, pero con la derecha, que es la fuerte, que la mano más fuerte, con esa abraza. Si vos primero incorporaste leche, entonces, ¿qué está abajo? La leche. Cuando le pones encima la curá, cuando le pones encima los límites, la rigurosidad, entonces está ta'agober. Lo que está abajo se impone ante lo que está arriba y por eso esperas 1 hora. Pero si es al revés, si vos primero consumís rigurosidad, sos un tipo riguroso, y después querés incorporar gesed a tu vida, entonces tenés que esperar hasta que termine, baje toda la rigurosidad, que pase la digestión, digerite toda tu rigurosidad y recién ahí incorporá el gesed. Entonces, de esta manera explicamos, antes quiero traer una historia que cuenta el Talmud sobre este tema. El Talmud dice sobre Rabbi Yoshua ben Perajía. ¿Quién era Rabbi Yoshua ben Perajía? Había un rey en Israel que se llamaba Yanai Amelech, que él se había alineado con los saduceos, con los tzedokim, y asesinó a muchos sabios de Israel. Entonces Rabbi Yoshua ben Perajía, como él era el líder del Sanedrín, se escapó a Alejandría para alejarse del rey de Yanai Amelech, hasta que se calme todo. La esposa de Yanai lo convenció al rey de que perdone, que, digamos, que se calme, que no le haga nada a Yoshua ben Perajía, que lo traiga de vuelta para el Sanedrín. Entonces él volvió. ¿Quién estaba con Rabbi Yoshua ben Perajía? Había un alumno, un discípulo que era muy apegado a él, que cuando volviendo de Alejandría hacia la tierra de Israel, pararon en una hostería, y de cuando se fueron, al otro día se fueron de la hostería, Rabbi Yoshua ben Perajía dijo: qué agradable que es esta hostería, digamos, qué agradable que es digamos, refiriéndose a la que los hospedó. Entonces el alumno entendió que Rabbi Yoshua ben Perajía estaba hablando de la dueña de la hostería. Le dijo: pero si tiene ojo feo, mirá qué ojo feo que tiene. Entonces Rabbi Yoshua ben Perajía dijo: ¿qué estás hablando? Yo estoy hablando de la hostería, no estoy hablando de la mujer. ¿Vos acaso pensaste yo estoy mirando los ojos de una mujer así que no es mi esposa, que no, y vos, de hecho, vos estás fijando en todo eso? Entonces lo apartó. Y este discípulo lo empezó le insistió, y él lo rechazaba, lo rechazaba, lo rechazaba. Hasta que al final agarró un par de piedras, hizo una estatua y empezó a idolatrarla. Esta historia está en el Talmud. Durante muchos años, con la censura de la iglesia sobre el Talmud, había una parte ahí unas palabras que habían omitido. Después, cuando ya se abrió la censura, cuando ya se empezó a poder imprimir, se imprimió un libro que se llama, digamos, lo que completa el Talmud, digamos, lo que le faltaba al Talmud, digamos, te dice ahí cuáles eran las palabras que se habían omitido. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién era esa persona? Yeshua Notzri, Jesús el cristiano. Así empezó la historia del cristianismo. Y por eso dice el Talmud, criticando al rabino, a Rabbi Yoshua ben Perajía, dice: ¿dónde estaba el brazo derecho, la diestra que abraza? ¿Solamente la izquierda que empuja? Mirá todos los males que vinieron por esa rigurosidad
y esa falta de gesed que vos tuviste en ese momento. Es decir, si él lo hubiese abrazado, hubiese dicho, bueno, está bien, no importa, aprendé y de ahora en más, capaz que hoy nos hubiésemos ahorrado muchas cosas malas en nuestra historia. Eh, Mala me refiero a cruzadas, pogromos, inquisición, un montón de otras cosas que... pero bueno, el Talmud habla justamente de ese tema. Cuando una persona va a incorporar rigurosidad, antes tomate un vaso de leche. Es decir, antes metete Gesed y cuando vos tenés Gesed adentro, tratá de ver lo de abajo se impone ante lo de arriba y ahí recién vos podés, digamos, ser riguroso, pero ya con la bondad incorporada. Eh, entonces, ¿cuál es la respuesta sobre a que Dios le da a los ángeles? Le dijo, ustedes mismos son los que, ustedes hicieron, ustedes son los que sentenciaron el hecho de que la Torá sea entregada, ¿en dónde? Acá, ¿qué es acá? Este mundo es abajo, ¿sí? Abajo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando aceptaron comer la leche antes que la carne, porque Abraham no les dio carne y después leche, porque está prohibido, ustedes se basaron en qué ley? En la ley de que Tatagobar primero está la leche y por lo tanto, como primero se come leche y después carne, entonces se puede de esa manera. Entonces, por eso ustedes también sentenciaron que la Torah tenga que ser entregada abajo, porque Tatagobar, lo de abajo se impone sobre lo de arriba, y por eso la Torah es entregada acá abajo, y esa fue la respuesta que trae el Midrash, que le dijo a Dios a los ángeles, Tatagobar, lo de abajo se impone ante lo de arriba. Entonces, que cada uno pueda sentir su particularidad como un regalo de Dios. No tenemos que tratar de ser diferentes en nuestra personalidad, sino aprovechar nuestra personalidad para lo que realmente, para hacer cosas buenas. Está escrito que una persona que nació en Maadim, es decir, en el mes que está relacionado, que es más sanguinario, entonces que vaya a ser Yohet, que haga una mitzvah, que haga cosas positivas, porque si no puede ir al lado malo. Las personalidades de las personas son así, las podemos usar para bien o para mal. Pero si Dios nos dio a nosotros una cierta personalidad, es porque de eso tenemos que sacar provecho. No tenemos que ser distintos ni tratar de que el otro sea distinto y saber que estamos todos al servicio de Dios. Si todos estamos al servicio de Dios, así como el shatnez, la lana y el lino se podían usar para cosas sagradas, si nuestra vida es una vida de santidad, nuestra vida es una vida de servicio divino, entonces vamos a ver las cualidades de la otra persona que no chocan con nuestras cualidades, sino simplemente se complementan. Buenas noches.